¿Existe un dolor más desgarrador que descubrir que has estado alimentando el odio contra tu propia sangre? En lo alto de la colina, con el viento helado golpeando sus rostros y el metal frío de un arma apuntando a la cabeza de un niño inocente, la venganza parecía haber alcanzado su punto más oscuro. Eckmel estaba dispuesto a apretar el gatillo para cobrar la vida del pequeño Dennis, convencido de que así les arrebataría el alma a los Albora, exactamente como sentía que ellos habían destrozado a su hijo Sain. Pero lo que ese hombre jamás imaginó es que el destino, implacable y cruel, guardaba una verdad tan devastadora que no solo detendría la bala, sino que rompería en 1000 pedazos el corazón del monstruo más temido del clan. Un secreto sepultado bajo el peso de los años. Una caída desde un acantilado y el aliento de un fantasma del pasado estaban a punto de colisionar en una ejecución que cambiaría el rumbo de esta historia para siempre. Para comprender cómo llegaron a esta encrucijada mortal, debemos regresar a las sombras de la noche anterior, dentro de las paredes de la mansión donde el silencio se sentía pesado, sofocante y lleno de culpas no resueltas. El ambiente entre Cian y Alia quemaba como una herida abierta. Dennis se había quedado dormido después de una amarga discusión. El pequeño, en su infinita inocencia, no dejaba de insistir en que su padre llevara a Alia a cenar para celebrar un aniversario de bodas que para ellos representaba una condena. Cuando Alia regresó a la habitación, la distancia entre los dos era casi palpable. Cian, cargando sobre sus hombros el peso de sus impulsos, rompió el silencio con la voz quebrada, preguntando si el niño finalmente dormía. Alia, con una frialdad nacida del cansancio emocional, confirmó con la cabeza. La decepción no era solo para el pequeño Dennis. Era un reflejo de lo que ambos sentían por la prisión de mentiras en la que vivían. Cian admitió con amargura que había fallado, que había decepcionado a su hijo y también a la mujer que tenía enfrente. Alia no buscó suavizar el golpe. Le recordó que cuando un hijo sufre, una madre se desmorona a su lado, y que ver a su pequeño tratar de unir los pedazos de una familia rota la desgarraba por dentro. Protegía al niño con todas sus fuerzas, sabiendo que la inocencia de Dennis era la primera víctima en una guerra familiar que él ni siquiera comprendía. Cian se acercó, revelando la verdadera tormenta que devoraba su mente. Su enojo de la tarde no había sido provocado por la insistencia de Dennis, sino por la aplastante impotencia de no poder responder a las preguntas del niño. Le enfurecía la cruel realidad de no poder tomar la mano de Alia, llevarla a cenar y deslizar en su dedo un anillo verdadero como símbolo de un amor sincero. Aquella boda forzada, donde el destino los obligó a pronunciar un sí cargado de resignación, continuaba persiguiéndolo como una sombra imborrable. Intentaba cada día borrar ese recuerdo de su memoria, pero al llegar esa fecha, se descubría de nuevo en el mismo abismo, estancado, sin poder avanzar libremente. Fue entonces cuando Alia, mirando fijamente los ojos del hombre que luchaba contra sus propios demonios, le confesó que ella también intentaba olvidar la amargura de ese día. La tensión acumulada se evaporó en un suspiro cargado de emoción contenida. Cian, rompiendo finalmente todas las barreras que los separaban, le aseguró que si no fuera por las cadenas que aún debían romper, la llevaría lejos. Le entregaría el anillo más hermoso y le gritaría al mundo entero que su amor por ella no era cuestión de un año, sino de toda una vida. Alia se refugió en sus brazos, apretándolo contra su pecho con la certeza de que el amor sobrevivía en medio de la tormenta, prometiéndole que jamás dejaría de amarlo, aunque antes tuvieran que saldar las cuentas pendientes con la sombra de Boran. Con la llegada del nuevo amanecer, Cian demostró que la fuerza de un líder no solo se mide en la batalla, sino en la capacidad de sostener la verdad con la cabeza en alto. Ante las puertas de la mansión, los habitantes del pueblo se reunieron con la mirada baja, profundamente avergonzados. Cian caminó hacia ellos con paso firme, dejando en claro que jamás levantaría un arma contra la ley ni obligaría a nadie a cometer una traición. Los cobardes que lo habían acusado injustamente ya pagaban su culpa tras las rejas, manipulados desde las sombras por el verdadero titán del mal, Eckmel. Con la voz resonando como un trueno sobre el patio, les advirtió a los aldeanos que no volvieran a poner a prueba su paciencia ni a cruzar el límite de su hogar,
porque la próxima vez la factura de la traición sería cobrada sin piedad. Los hombres, cabizbajos, aceptaron su culpa mientras Sadakat y Alia observaban desde la distancia la autoridad indomable del líder de los Albora. El regreso de Hassan, Muzaffer y Kadir devolvió un respiro de alivio a la familia. Sadakat abrazó a su hermano con lágrimas en los ojos, agradeciéndole haber arriesgado su propia vida para rescatar al joven Kaya de aquel infierno. El honor fraternal había sido demostrado con sangre y valentía. Sin embargo, la calma siempre dura poco en la vida de los Albora. Llegaba el momento crucial de retirarle los vendajes de los ojos a Kaya, una intervención que el médico Buran accedió a realizar dentro de la mansión para no exponer al joven a los peligros que acechaban en las calles. Mientras Alia decidía quedarse al cuidado de Denis, Ñadi, recién liberado y consumido por la amargura, enfrentaba a su propio hijo con acusaciones venenosas, asegurando que la trampa tendida a Boran y la alianza con Ekmel tendrían consecuencias inevitables, advirtiéndole que el juego apenas estaba comenzando. En otra ala de la mansión, el destino volvía a cruzar las miradas de los enemigos. Al salir para reunirse con el médico, Cian y Nare se toparon de frente con Ekmel. El ambiente se volvió eléctrico de inmediato. Nare, temiendo un derramamiento de sangre innecesario, tiró del brazo de su hermano para alejarlo de la provocación, pero Ekmel, con una sonrisa helada que escondía la más pura malevolencia, dejó caer una amenaza devastadora sobre Cian. Le prometió que muy pronto sabría lo que realmente se siente perder a un hijo. Sin saber que aquellas palabras activarían una trampa mortal en cuestión de horas, el grupo se concentró en la habitación de Kaya, donde Buran se preparaba para devolverle la luz. Serrín, movida por un amor desesperado que desafiaba cualquier peligro, se había colado en los pasillos de la mansión, observando oculta tras las sombras. La tensión era sofocante cuando el médico comenzó a retirar suavemente la gasa que cubría el rostro de Kaya. Buran le pidió al joven que abriera los ojos despacio, advirtiéndole que la visión borrosa inicial era completamente normal. Al parpadear, la mirada aturdida de Kaya se fijó directamente en el rincón donde Serrín contenía la respiración. Instintivamente, los labios del joven pronunciaron su nombre en un susurro cargado de anhelo. Al escuchar su nombre, la muchacha huyó asustada para no ser descubierta por la familia, dejando a todos en la habitación convencidos de que Kaya había confundido a su prometida Ipek con Serrín. Para la inocente Ipek, aquel nombre pronunciado por el hombre que amaba fue como una puñalada en el alma. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla al comprender que, incluso tras haber estado al borde de la oscuridad eterna, el corazón de Kaya seguía encadenado a otra mujer. Cian, buscando certezas, le preguntó al médico si su hermano realmente podía ver. Buran probó la respuesta del joven utilizando una pequeña linterna. Kaya confirmó que percibía la luz brillante y distinguía los colores de la habitación, desatando la alegría de su madre. Sadakat, intentando reparar el corazón destrozado de Ipek, justificó la confusión de su hijo asegurando que eran secuelas del aislamiento y la ceguera temporal. Kaya pidió disculpas a su prometida, y aunque Ipek aceptó sus palabras con amabilidad, la grieta en la pareja era cada vez más profunda. Afuera, la tragedia personal de Serrín se desencadenaba en el parque. Llorando desconsoladamente por el estado de Kaya, la joven fue interceptada por Fidan. Ante las advertencias de que Demir podía verla destruida, Serrín explotó en un grito lleno de rabia, exigiéndole a su madre que no volviera a nombrar ni a Demir ni a su propio padre, a quienes consideraba los verdaderos monstruos responsables de la miseria que los rodeaba. Con la mano instintivamente colocada sobre su vientre, la muchacha reveló que la única razón por la que aún respiraba era el hijo que llevaba dentro, la vida que crecía en su interior fruto de su amor por Kaya. Fidan, aterrada por la furia implacable de su esposo Ekmel, le suplicó guardar silencio. Cuando Ekmel y Demir aparecieron interrogando el llanto de la joven, Fidan encaró a los malvados reprochándoles que si Sain no salía caminando del hospital, pagarían muy caro el dolor causado a la familia. Mientras tanto, en la mansión Albora, la inocencia de Denis iluminaba la mañana. El pequeño bajó de la mano de su madre y al ver a Cian corrió hacia sus brazos,
sellando la paz con un tierno abrazo y pidiendo ver a su tío Kaya. La noticia de una feria organizada por la Fundación Educativa Local ofreció la oportunidad perfecta para que la familia realizara una obra de caridad y mostrara la unidad del clan ante el pueblo. Dennis, al enterarse de que la feria recaudaba dinero para ayudar a niños huérfanos a estudiar, insistió con tanta vehemencia en acompañarlos que ni Cian ni Alia pudieron negarse. Con la seguridad reforzada por orden de Cian, los vehículos de la familia Albora partieron hacia el evento, sin sospechar que entre la multitud los hombres de Ekmel aguardaban pacientemente el momento exacto para asestar el golpe definitivo. Al llegar a la feria, el pueblo recibió a la familia con respeto y veneración. Dennis observaba fascinado cómo las personas se acercaban a su padre, entendiendo por primera vez el significado de ser el líder de la región. Mientras compraban artesanías para colaborar con los puestos, el pequeño Dennis guardaba un hermoso secreto. Susurrándole al oído a su tía Nare, le reveló que había estado ahorrando todas sus propinas para comprar un regalo de aniversario muy especial, un anillo para su madre y un reloj para su padre. Quería darles la sorpresa de sus vidas. Nare, conmovida por la pureza del niño, le prometió que más tarde lo acompañaría a buscar los regalos. Poco después, Cian subió al escenario principal para pronunciar un emotivo discurso sobre el derecho sagrado de todo niño a crecer protegido, educarse y jamás ser víctima de las guerras de los adultos. Los aplausos resonaban en el recinto cuando, de forma repentina, una mujer entre la multitud cayó desmayada al suelo. El caos instintivo hizo que Alia y los presentes corrieran a auxiliar a la víctima. En medio de ese segundo de distracción absoluta, el pequeño Dennis, impulsado por su deseo de comprar los regalos de aniversario, se alejó hacia un puesto de joyería cercano. Con sus pequeñas monedas en la mano, le explicaba con ilusión a la vendedora que buscaba un anillo para su mamá. En ese desgarrador instante, una sombra se abalanzó sobre él. Un hombre enviado por Ekmel lo levantó en el aire brutalmente, tapándole la boca mientras Dennis gritaba desesperado llamando a sus padres. El eco de los desgarradores gritos del niño congeló la sangre de Alia y Cian. La persecución fue inmediata y feroz. Cian y sus hombres corrieron esquivando a los matones que intentaban frenar su paso, pero la furgoneta donde subieron al niño arrancó a toda velocidad. Los vehículos de los Albora persiguieron a los secuestradores a través de caminos polvorientos mientras las balas cruzaban el aire en un tiroteo sangriento entre Muzaffer, Kadir y los criminales. Mientras la angustia consumía a Alia dentro del auto, una llamada telefónica de Serrín para preguntar por la salud de Kaya desató la furia de la familia. Nare y Sadakat le screaming a la muchacha que su despreciable padre había secuestrado al inocente Dennis, advirtiéndole que si le tocaban un solo cabello al pequeño, destruirían a toda su estirpe sin piedad. Aterrada al descubrir la locura de su padre, Serrín encaró a Demir, exigiéndole bajo la amenaza de no volver a verlo jamás que le revelara la ubicación exacta del secuestro. Sabiendo que Ekmel planeaba ejecutar al pequeño para cobrar venganza por Sain, Demir terminó cediendo y le confesó que se dirigían hacia la temida colina de Sarp. Con el tiempo corriendo en su contra, Serrín y Fidan salieron disparadas hacia el lugar para evitar que Ekmel cometiera una atrocidad irreversible. En la cima de la colina, la atmósfera olía a tragedia. La furgoneta se detuvo frente a Ekmel, quien observaba al pequeño Dennis temblando de miedo. Al llegar Cian al lugar, los dos enemigos mortales desenfundaron sus armas apuntándose directamente a la cabeza. Ekmel, con los ojos desorbitados por la locura y el rencor, advirtió que la vida del niño dependía únicamente de una señal de sus manos. Alia llegó gritando desesperada, dispuesta a arrastrarse por el suelo para salvar a su hijo, pero Cian la sostuvo con firmeza, comprendiendo que cualquier movimiento en falso provocaría una masacre. Para proteger la vida del pequeño, Cian dio la orden a sus hombres de bajar las armas, entregándose por completo a la piedad de un hombre que parecía haber perdido toda humanidad. Ekmel gritaba que los Albora habían destruido su linaje al arrebatarle el corazón a su hijo Sain, y que la única forma de equilibrar la balanza del dolor era haciendo que Cian experimentara la agonía de ver morir a su propio hijo frente a sus ojos. Desesperada,
Alia le suplicaba por la inocencia del niño mientras Fidan y Serrin llegaban al lugar intentando detener la locura. Cuando la verdad sobre la muerte de Boran comenzó a flotar en el aire y Ekmel se disponía a levantar la mano para ordenar la ejecución inmediata de Dennis, la voz desgarradora de Cian rompió el viento de la colina con una revelación que detuvo el tiempo. Le gritó con todas las fuerzas de su alma que ese niño al que pretendía asesinar no era un albora cualquiera, era su propio nieto. Un silencio sepulcral invadió la colina. Ekmel, atónito y confundido, miró a Alia, quien con lágrimas rodando por sus mejillas confirmó que el pequeño Dennis llevaba la sangre de su linaje. Pero la estocada final para la razón del monstruo vino de labios de Sadakat. Caminando valientemente hacia el cañón del arma que la apuntaba, Sadakat lo miró fijamente a los ojos y le confesó el secreto que había guardado en las sombras durante décadas. Le recordó el día cruento en que él la arrojó sin piedad por aquel acantilado para destruirla. Lo que Ekmel jamás supo es que ese día, en el vientre de Sadakat, latía una vida, estaba embarazada de Boran. El hombre al que Ekmel mandó a asesinar sin piedad, el hombre cuya sangre había derramado para saciar su sed de poder, era en realidad su propio hijo biológico. El impacto psicológico pulverizó la mente de Ekmel. La escopeta comenzó a temblarle en las manos mientras Sadakat le gritaba que él mismo había sido el asesino de su propio hijo y que ahora estaba a punto de fusilar a su único nieto inocente. Cian le confirmó que esa era la prueba definitiva que Miner intentaba entregarle con los registros médicos del hospital de Diyarbakr antes de morir. Destrozado por el peso de un crimen abominable que quemaba las entrañas de su alma, Ekmel bajó lentamente la mirada hacia el niño. Con un gesto tembloroso, les hizo una señal a sus matones para que liberaran al pequeño Dennis. El niño corrió llorando hacia los brazos protectores de su madre y decían, quienes lo abrazaron con la fuerza de quien recupera la vida en medio del infierno. Mientras los alboras se alejaban de la escena protegiendo a Dennis, las consecuencias de la verdad destruyeron los cimientos de la familia de Ekmel. Fidan cayó de rodillas al suelo entre sollozos incontrolables, mientras Serrin, horrorizada, asimilaba que el hombre que le dio la vida había asesinado a su propio hermano Boran. Lejos de allí, a la orilla del río, Ekmel caminaba tambaleándose como un fantasma cargando con una culpa eterna, llorando amargamente ante la certeza de que su propia venganza lo había convertido en el monstruo que destruyó a su propia sangre. ¿Crees que Sain logre sobrevivir a esta tragedia y que Ekmel encuentre el perdón tras descubrir la terrible verdad? Déjanos tu valiosa opinión en los comentarios. Dale un me gusta a este vídeo si te atrapó esta emocionante historia y suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo capítulo de tus dramas favoritos.